columna cérvico-dorsal. Posición del paciente es paciente en bipedestación con vista hacia el tubo de rayos X. El centrado de rayos se va a hacer en la horquilla del esternón. Continuamos con la siguiente posición, que es la posición lateral 2 o método del nadador. El paciente debe encontrarse en bipedestación, en posición lateral, la axila del brazo elevado, en contacto con el chasis, el codo flexionado y el codo flexionado, el antebrazo y mano apoyado a la cabeza. El tórax ligeramente inclinado hasta que entre en contacto con el chasis. El centrado de rayo es por encima del hombro opuesto, que llegaría a ser este, con una angulación de 10 a 15 grados en sentido cefálico. En sentido cefálico dirigido hacia la axila en contacto con el chasis. Continuamos con la siguiente proyección, que es la proyección de muslo, pelvis y cadera. Vamos a realizar la proyección AP en anca de rana, o también llamada la Lowenstein. La posición del paciente debe ser paciente acostado en decúbito dorsal. Flexionar ambas piernas hasta que las rodillas, flexionar ambas piernas, rodillas en rotación externa, hasta que ambas superficies plantares del pie queden juntas. Las superficies plantares deben encontrarse juntas. También deben estar de 40 a 45 grados con respecto a la vertical. Garantizar que la pelvis no esté rotada. El centrado de rayo es perpendicular de 7,5 centímetros por debajo del nivel de las espinas ilíacas anterosuperiores. Vamos a continuar con la proyección de rodilla rótula y fosa, de la proyección lateral o medio lateral. Vamos a decir que el paciente debe estar acostado en decúbito lateral, la cadera y la rodilla la flexión de la rodilla debe ser de 45 grados. Con la cara externa de la rodilla en contacto con el chasis. El centrado de rayo debe ser sobre el epicóndilo interno con una angulación de 5 a 7 grados en sentido cefálico. Iniciar con la proyección antero-posterior de columna lumbar. El paciente debe estar acostado en decúbito dorsal con reducción de curvatura lordotica, utilizando flexión de rodillas. El centrado de rayo tiene que estar uniendo la línea media del xifoides con el ombligo, a la altura del borde costal de la última costilla. En visión pequeña o al nivel de la cresta ilíaca, en visión grande. Con la siguiente posición, que es la oblicua posterior de columna lumbar. La posición del paciente es paciente acostado en decúbito dorsal. La región posterior debe formar un ángulo de 45 grados con el chasis. Podemos utilizar alguna cuña o tal vez posicionador. El centrado del rayo es un punto medio entre la luna axilar anterior con la parte del xifoides y el ombligo, formando una línea media entre el ombligo y la apófisis xifoides. Ahí vamos a dirigir el centrado del rayo.
Continuamos con la PA oblicua de mano. La posición del paciente es paciente sentado junto al extremo de la mesa de exploraciones, con el codo flexionado formando un ángulo de 90 grados. La mano y el antebrazo deben estar en contacto con el chasis. La mano en pronación debe rotar toda la mano y la muñeca lateralmente 45 grados. El centrado del rayo es el haz del rayo perpendicular dirigido a la tercera articulación metacarpofalángica. La proyección es la proyección de AP o PA de muñeca. El paciente debe estar junto al extremo de la mesa de exploraciones, con la mano y la muñeca descansando sobre el chasis. En AP vamos a estar en supinación y en PA en pronación. Dejar caer el hombro de modo que el codo y la muñeca se encuentren en el mismo plano horizontal. El centrado de rayo en la posición AP se va a encontrar más o menos a este nivel. El haz tiene que ser perpendicular a la región media del carpo. Y en el PA tiene que ser más o menos a este nivel. De igual manera, el haz perpendicular en la región medial del carpo.